Eh, Vamos a dar unos 3 minutillos en lo que se van agregando más compañeros y así iniciamos la clase con todos, ¿de acuerdo? Tenemos 2 minutillos, ¿sí? ¿Qué tal, compañeros? Disculpen, güey. Pues ya podemos. Vamos a aquellos que tengan su micrófono encendido, por favor, lo apagan. Vamos a iniciar por grabar nuestra clase.
Listo. Muy buenas noches a todos. Un gusto poder estar aquí con ustedes. Un cordial saludo a aquellos que no habían tenido la oportunidad de hacerlo. Me alegro que podamos estar aquí y continuar con nuestro curso. Vean, en, en el caso de nuestra clase virtual va a ser un poquito más sencillo y vamos a poder avanzar un poquito más con el conocimiento del curso. Pues no los voy a poner a escribir en este momento. Entonces, sino que pues igual les voy a editar algunas definiciones, pero va a quedar la grabación. Y como yo se los había platicado, vamos a, se las voy a compartir. Voy a tratar la manera de hoy mismo compartírselas a través de a través de un enlace que les voy a mandar de un grupo de Facebook que voy a crear. Eso lo voy a hacer ahorita, nomás terminemos la clase en instantes. Yo voy a crear ya lo tengo avanzado y demás, pero les voy a pasar el enlace a los coordinadores para que se lo trasladen al grupo de WhatsApp que crearon y así ustedes a través del enlace se agregan. Tiene que ser hoy mismo, o sea, cuando nomás se los manden, porque les voy a permitir y les voy a aceptar a todos los que me pidan eh, eh, que los acepte. Pero ya mañana, ya no, porque si se quedan abiertos, pues va a estar una infinidad de gente ahí que no tiene relación con nuestro curso. Entonces, es importante que ustedes se agreguen, eh, que ustedes se agreguen al grupo. A ese grupo no va a ser para más que para compartirles nuestras clases. Medios de comunicación tenemos, incluso en nuestra clase anterior, o en nuestras dos clases anteriores no me dio la oportunidad, pero tengan mi número de teléfono, cualquier cosa me pueden escribir por WhatsApp, alguna duda, no hay ningún problema, debe ser relativo o con relación a nuestro curso, pues si tienen alguna duda y, y tienen la confianza de venir conmigo, con todo gusto, pues yo les resuelvo cualquier duda que sea de nuestro curso, muchachos. ¿Vieron? En caso de que les inspire más confianza ir con el licenciado Netivo o con Malik Borrayo, pues pueden hacerlo, ¿verdad? Igual, eh, pues se les va a resolver las dudas que necesiten. Para ese efecto, muchachos, de una vez les voy a escribir mi número de teléfono. Cópienlo, guárdenlo y demás. Ya saben que con toda confianza me pueden escribir si lo consideran necesario. ¿Vieron? Ahora, como les mencionaba, pues vamos a avanzar un poquito más. Esta vez que los acepté así manualmente, se podría decir, em, creo que va a ser la única vez. No pude tener acceso a un grupo de Classroom que crearon en mi cuenta personal. Pues a través de este grupo de Claro, ya es mucho más fácil de ahí pegarles el link, ustedes van a ese grupo, pum, vienen directos sin necesidad de ser aceptados o no, si se salen, pues vuelven a ingresar sin ningún problema. Entonces es más factible. Voy a resolver eso ya mañana, primeramente de hoy resuelvo eso y pues ya todos vamos a estar en ese grupo para que tengan acceso desde ahí a nuestra clase sin ningún problema. Ahora, y pues ahorita pues de plano pues perdemos un poquito de tiempo estar admitiendo a los compañeros y un poquito de interrupciones, pero igual estamos para servirnos, nos acoplamos a las circunstancias que se nos vayan presentando. ¿Oyeron? Entonces muchachos vamos a continuar con el conocimiento de nuestro curso. Em, recuerdo, recuerdo que estuvimos platicando bueno, en la penúltima clase todavía platicábamos del derecho procesal penal y lo concluimos. Iniciamos en nuestra última clase con el proceso penal. Y si no estoy mal,
nos quedamos, nos quedamos con la naturaleza jurídica. Esta naturaleza jurídica del derecho, del proceso penal, tenía, o tiene, o la definen, o la explican dos teorías. Una, la teoría de la relación jurídica y otra, la teoría de la situación jurídica. Y les mencioné, por último, en la clase anterior, de que la teoría de la relación jurídica es la que es puesta en práctica o radica en Guatemala, ¿verdad? Puesto que todas las partes, incluyendo al juez, generan derechos y obligaciones dentro del proceso penal o dentro del diligenciamiento del proceso penal. Entonces, es esta la teoría de la relación jurídica, que es la que es observada en Guatemala, muchachos. Únicamente para que quede claro y podamos dar continuidad a partir de ahí a la clase de hoy. El proceso penal tenía un objeto y este es desarrollar a través de dos puntos claves el proceso penal. Uno de los puntos es el inmediato y el otro es el mediato. ¿Por qué? Resulta de que el punto inmediato eh, establece o es establecido por términos de legalidad. Esto quiere decir que es establecida por todas nuestras normas jurídicas o la legislación actual. Este es el punto inmediato, que se refiere a que el proceso penal va dirigido a través de nuestro ordenamiento jurídico, manteniendo con ello su legalidad. Ahora, el punto mediato es la protección de los derechos particulares, que es lo que se establece o lo que pretende cada una de las normas jurídicas, la protección de todos los derechos particulares, ya que son esos los derechos inherentes de toda persona que está inmersa en estos procesos penales. El proceso penal, muchachos, pues ya dejamos esto como el objeto. El proceso penal tiene varios fines, 5 para ser específico, 5 fines del proceso penal. Número 1, el primer fin es el de la averiguación de un hecho señalado como delito o falta. Número 2, las circunstancias en las que se pudo haber cometido un hecho delictivo. Número 3, el establecimiento de la posible participación del sindicado. Número 4, prácticamente está, que es de la mano con el número 3, el pronunciamiento de una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. Y número 5, la ejecución de la sentencia dictada en su momento. Ahora, de la mano con estos fines del proceso penal, vienen las fases del proceso penal. Les voy a, les voy a dar una pequeña definición del objeto de cada una de las fases y voy a tratar de explicárselas solo con un pincelazo. Cada una de las fases del proceso penal, nosotros las vamos a desarrollar. Nosotros las vamos a desarrollar. Entonces, cada una de estas fases del proceso penal las vamos a desarrollar juntamente con nuestro código para conocer la interioridad de cada una de estas fases. ¿De acuerdo? Y pues va a ser mucho más bonito, enriquecedor al momento de que vayamos planteando cada una de ellas. Pero por el momento, como les mencionaba, únicamente para efectos de ir generando un poquito de teoría para nuestro examen, desarrollamos con ello estas fases de proceso y su objeto. Número 1, muchachos, tenemos la fase preparatoria. Denme un segundito que
entre que me escriben, entre que tengo que admitir a los compañeros y en que estoy tratando la manera de explicarles, se me pierde un poquito. Clara, ¿tenías alguna duda o alguien tiene alguna duda hasta el momento, muchachos? Buenas noches, licenciado. Tal vez fíjese que tal vez no están unidos al Classroom, por eso es que da ese problema que tiene que ingresarlos manualmente, porque yo no podía ingresar, inmediatamente me uní a la clase en el Classroom y ya después de eso ya me dejó ingresar normal. Sí, como les mencionaba, por primera vez esto va a suceder, ¿verdad? Posteriormente, si en dado caso yo no puedo, no tengo la forma de cómo que todos nos estemos en el Claro y ahí trasladarles el enlace por medio de Claro, entonces pues voy a buscar otro método que me ha sido funcional para que no estemos en esa situación. Pero pues yo creo que lo resuelvo mañana. Ya para nuestra próxima clase ya vamos a poder ingresar desde nuestro Claro, ¿verdad? Ahí les voy a estar enviando información en cuanto a ello. Bueno, continuemos. ¿Les parece? Les mencionaba entonces, número uno, la primera fase es la fase preparatoria. Esta fase, muchachos, está a cargo del Ministerio Público y trata de que el Ministerio Público recabe todos los elementos de convicción dentro del proceso. Esta información debe ser la suficiente para determinar si se ha cometido un hecho delictivo o no. Adicional, esta investigación preliminar, yo ya les había platicado un poquito de ella, si no estoy mal en clase. Esta investigación preliminar, en algún momento de esta etapa preparatoria, estará a supervisión del juez de primera instancia o el juez de paz en el caso que se deba conocer, según las circunstancias. En esta etapa preparatoria ya les había explicado un poquito que el Ministerio Público, quien está a cargo de la investigación de parte del Estado, es quien va a hacer una investigación preliminar, luego de ello la va a presentar al juez. El juez, dependiendo de cómo vea la situación, va a convocar al sindicato y que éste presente a su abogado, y si no, pues se le, se le dará a uno de la defensa pública penal con tal de llevar una audiencia de primera declaración. Y así se va desarrollando esa fase preparatoria. Concluye esta con la primera declaración, supongamos un auto de procesamiento y un término para la investigación, que después yo les voy a ahondar en la explicación en cuanto a ello, y viene una segunda fase, y esa es la fase intermedia. Esta fase intermedia, muchachos, tiene por objeto determinar a través del órgano jurisdiccional, mediante las evidencias que el Ministerio Público haya presentado, si una persona va a juicio o no. O sea, si realmente existe fundamento serio para considerar que una persona haya estado inmersa en la responsabilidad de un hecho delictivo y que a consideración del juez contralor tenga que ir esta persona a debate oral y público. Esta fase intermedia, muchachos, está a cargo del juez contralor o juez de primera instancia, que también se le llama. Ya sea se le llama juez de primera instancia, que así lo conocemos, o bien el juez contralor. ¿Por qué? Porque es el que controla el proceso en esta fase procesal. Entonces, eh, es este juez. Vean, en cuanto a esa primera instancia a que me refiero cuando menciono el juez, legalmente, desde, desde que inicia un proceso penal en un juzgado de paz hasta que concluye la etapa de juicio, estamos en una primera instancia. Esa es la primera instancia. Ahí inicia y ahí concluye. Inicia desde paz, se podría decir,
o el juzgado o el juez contralor y concluye con la sentencia del tribunal de sentencia. Esa es la primera instancia. Pero al juez de paz se le llama juez de paz o juez de menores. Está bien. Al juez contralor, ese es, tal vez podría ser el nombre más correcto, doctrinario y legalmente, pero también se le llama juez de instancia. Y a los jueces tienen la fase de juicio, se le llama jueces de sentencia. Ahora, la confusión es con los jueces de primera instancia, y es porque a los juzgados donde ellos están ubicados como jueces, se les llama juzgado de primera instancia penal. Entonces, al juez se le llama juez de primera instancia, aunque la primera instancia pues prácticamente es toda, es una sola. Desde que inicia, podría iniciar desde un juzgado de paz hasta que concluye con una sentencia dictada por el tribunal de sentencia. Entonces, ya sea que digamos jueces de primera instancia o juez contralor, estamos siempre hablando de un juez que se encarga de esa fase intermedia, ¿sí? Y pues también él inicia con la fase preparatoria. Ahora, el Ministerio Público, en esta etapa intermedia, el Ministerio Público, como les mencionaba, presenta al juez contralor, al juez que tiene el control del proceso, todas las evidencias que correspondan según la imputación que él está haciendo. Y es así como el juez contralor evalúa el acto conclusivo que le presenta el Ministerio Público y determina si el procesado tuvo la suficiente o considera que puede existir suficiente participación del procesado como para enviarlo a un debate oral y público. ¿De acuerdo? El acto conclusivo al que yo les hice referencia no es más que toda la documentación que el Ministerio Público haya recabado durante un plazo que les dé, y vamos a platicar de ese plazo, que el juez le dé para hacerle llegar todos los medios de prueba que pudo investigar durante ese plazo. Entonces, ese es el acto conclusivo. A eso me referí. Bueno, luego de ello, muchachos, si tienen alguna duda, vayan apuntándola y luego vamos a resolver dudas, ¿de acuerdo? En el caso de la tercera fase, viene la fase de juicio. Esta fase tiene por objeto determinar a través del órgano jurisdiccional, o sea, un tribunal de sentencia, mediante las evidencias que presentó en su momento y que en ese momento se van a diligenciar, el que presentó el Ministerio Público, ¿verdad? Y que en ese momento se van a diligenciar si una persona haya cometido el hecho delictivo que se le imputa. Aquí ya no es una presunción, sino que con los medios de prueba se determina realmente en esta fase de juicio si una persona cometió o no, o tiene responsabilidad o no dentro del hecho delictivo que se le señala. Y se determina la responsabilidad penal a través de la emisión de una sentencia. En esta etapa de juicio, muchachos, hay, como bien lo menciona, hay un debate oral y público. Principios que ya conocimos en la clase anterior, ¿verdad? La oralidad y la publicidad. Un debate oral y público. Y en efecto es un debate, porque aquí, en esta audiencia de debate, el Ministerio Público va a llegar con todos los argumentos que tenga a imputar los hechos en contra del sindicato. Pero de la misma forma, el sindicato va a tener la oportunidad de, con sus propios medios de prueba, desvanecer la imputación que se está haciendo en su contra. Claro, el abogado defensor, ¿verdad? Entonces, dándose este debate, el juez va a tener
a su alcance todos los medios de prueba, tanto de uno como del otro, y poder emitir una sentencia. Estas sentencias podrán ser de carácter condenatorio o de carácter absolutorio. Condenatorio cuando se considere que existe la responsabilidad y deberá el sindicado que responder con una pena de prisión o la pena que señala la ley para prácticamente corresponder al delito que cometió. Y absolutoria cuando se demuestre que efectivamente no hay indicio que señale la responsabilidad del sindicado en el hecho que se le imputó y se le deja completamente en libertad. Bueno, esto es en la fase de juicio y como les mencioné, está a cargo del Tribunal de Sentencia Penal. Ahora, después de esa tercera fase, continúa la fase de impugnaciones. En cuanto a la fase de impugnaciones, el objeto de la fase de impugnaciones es la verificación de la justicia y la legalidad de las resoluciones judiciales. Resoluciones que fueron emitidas durante la tramitación del proceso penal. Y aquí con esto no quiero enmarcarme únicamente lo que se resolvió en sentencia. No, todo lo que se ha tramitado durante el proceso penal. Y el proceso penal es uno. Todas las fases del proceso penal. Y aquí pues nos vamos dirigiendo prácticamente o principalmente, porque puede ser en otras fases, principalmente a las tres que ya les mencioné. La preparatoria, eh, eh, la etapa intermedia y la fase de juicio, ¿verdad? Esas tres fases son las principales a las cuales se plantea impugnaciones dentro del proceso penal y se concluye, ¿verdad?, en la etapa de juicio con el recurso de apelación especial que yo ya les expliqué en una clase anterior. Ahora, vean, solo para profundizar un poquito de la fase de impugnaciones, llegará el momento en el que platiquemos más a detalle, pero pues para no dejarlo tan ambiguo, esta fase de impugnaciones, muchachos, constituye la segunda instancia. Ya les mencioné entonces de que el proceso penal, desde que inicia desde un juzgado de paz o que inicia con el juez contralor, hasta dictarse sentencia en un tribunal de sentencia, constituyó la primera instancia. Todo es una primera instancia. Pero cuando alguna resolución judicial dentro de la tramitación del proceso penal haya causado agravio a una persona y ésta tenga algún tipo de recurso ordinario que pueda ser planteado en contra de ella, este recurso ordinario lo va a conocer una sala de la Corte de Apelaciones del ramo penal. ¿De acuerdo? Y ellos, los magistrados, cuando estén conociendo, porque las salas de la Corte de Apelaciones están integradas por magistrados, cuando los magistrados estén conociendo de este recurso de apelación especial, van a constituir esa segunda instancia, una instancia revisora. ¿Revisora de qué? De la justicia y de la legalidad de las resoluciones que están puestas a su vista a través de los recursos de apelación. Vean, ¿qué recursos de apelación se pueden plantear? ¿Y en contra de qué? Básicamente, muchachos, básicas, porque hay un poquito, hay más. Pero básicamente se pueden plantear dos recursos. El recurso de apelación especial que se plantea en contra de la sentencia del Tribunal de Sentencia, ¿verdad? Plazos y demás lo vamos a ver después. Pero también puede ser planteado el recurso de apelación, o sea, llamado únicamente apelación y conocido, hasta podríamos decir vulgarmente, como el recurso de apelación genérico, ¿de acuerdo? Pero así se conoce, apelación genérica, mal llamada genérica, porque realmente solo se conoce como el recurso de apelación, legalmente. Entonces, muchachos, por favor, busquemos el artículo 404 de nuestro Código Procesal Penal. Ahí están constituidos los números clausus o las resoluciones
en contra de las cuales se pueda plantear un recurso de apelación. Solamente apelación. ¿Quién lo tiene a la mano? Que le dé lectura, por favor. ¿Puedo, licenciado? Gracias, Claudia, muy amable. Ok. Artículo 404, apelación. Son apelables los autos dictados por los jueces de primera instancia que resuelvan. Literal 1, los conflictos de competencia. Literal 2, los impedimentos, excusas y recusaciones. Literal 3, los que no admitan, denieguen o declaren abandonada la intervención del querellante adhesivo o del actor civil. Literal 4, los que no admitan o denieguen la intervención del tercero demandado. Literal 5, los que autoricen la abstención del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público. Literal sexta, los que denieguen la práctica de la prueba anticipada. Literal séptima, los que declaren la suspensión condicional de la persecución penal. Literal octava, los que declaren el sobreseimiento o clausura del proceso. Literal 9, los que declaren la prisión o imposición de medidas sustitutivas y sus modificaciones. Literal décima, los que denieguen o restrinjan la libertad. Literal 11ª, los que fijen término al procedimiento preparatorio. Literal 12ª, los que resuelvan excepciones u obstáculos de la persecución penal y civil. Y literal 13ª, los autos en los cuales se declaren la falta de mérito. También son apelables con efecto suspensivo los autos definitivos emitidos por el juez de ejecución y los dictados por los jueces de paz relativos al criterio de oportunidad. Muchísimas gracias, Claudia. Vean, el artículo 404 enmarca todas las posibles resoluciones que puedan ser apeladas. O sea, si alguna de ellas, supongamos número 13, los autos en los cuales se declare la falta de mérito. Esto es en la fase preparatoria. La fase preparatoria, hay un momento en la fase preparatoria en la cual hay que tomar una de dos decisiones. O dictar un auto de procesamiento o dictar un auto de falta de mérito, decretar la falta de mérito. Si se decreta la falta de mérito que concurre en el numeral 13, si llega a concurrir la falta de mérito, entonces el Ministerio Público, que por supuesto la falta de mérito va a beneficiar al sindicado. Esta va a indicar que no hay indicio de que el sindicado haya estado o cometido el hecho delictivo que se le imputa. Desde un inicio, ya ni siquiera vamos a un proceso penal y dictar sentencia, simple y sencillamente no se le puede perseguir a una persona si no se demuestra que tiene responsabilidad. Entonces, de ahí viene la figura de la falta de mérito. ¿Quién va a estar en discordia con esa resolución, muchachos? ¿A quién le va a causar agravio o afectar esa resolución? Compañeros. Al Ministerio Público. Ministerio Público. Entonces el Ministerio Público está facultado para que en el plazo de 3 días de notificada esa resolución, en muchas ocasiones, como son audiencias orales, ahí están los sujetos procesales y ahí mismo les hacen de conocimiento de lo que se resolvió y quedan todos legalmente notificados en la audiencia. Eso quiere decir que a partir del día siguiente, como son plazos ordinarios, empieza a correr su plazo para impugnar. Esto quiere decir, muchachos, de que el Ministerio Público tiene 3 días a partir de ese día de plantear su recurso de apelación en contra de esta resolución, con fundamento en el numeral 13 del artículo 404 del Código Procesal Penal. Y entonces hace ver al tribunal de alzada, o sea, a la sala de la Corte de Apelaciones, o sea, al tribunal de segunda instancia, que es lo mismo, ¿verdad? ¿Cuáles son los agravios que está causando esa resolución? Supongamos el caso, le hace ver a la sala de apelaciones, a la sala de la Corte de Apelaciones Penal, que sí hay indicios serios que establezcan la responsabilidad o la participación del sindicado en un hecho delictivo.
Y por eso es de que se le debe dictar un auto de procesamiento, ¿verdad? Y revocar la falta de mérito que el juez de instancia o de primera instancia dictó. Entonces, los magistrados de la Sala de la Corte de Apelaciones Penal tienen la facultad de, como les mencionaba, de establecer la justicia y la legalidad de esa resolución. Si ellos analizan la argumentación del Ministerio Público y se dan cuenta de que efectivamente el Ministerio Público sí planteó, sí demostró que la persona se encontraba ahí, que sí tenía señalamientos directos o en la participación del hecho delictivo, inclusive de que fue arrestado, supongamos, en ese momento por el hecho cometido y que el juez le dictó una falta de mérito, definitivamente la Sala de la Corte de Apelaciones, como un tribunal de segunda instancia, va a tener la facultad de revertir esa decisión, o sea, revocarla, la anula y ordena al juez de que dicte el auto de procesamiento y que se siga un proceso penal, ¿verdad? Entonces, muchachos, como les mencionaba, esta fase de impugnación es muy importante, constituye la segunda instancia, está a cargo de un tribunal, de una sala de la Corte de Apelaciones Penal, en nuestra rama penal, ¿verdad? Y está a cargo de magistrados. Ellos conocen los recursos de apelación y estos recursos, estas resoluciones que pueden ser apelables y que están delineadas según los números clausos del artículo 404, están prácticamente constituidas en las primeras dos fases. Alguna o una, si no estoy mal, está constituida en la tercera fase, en la fase de juicio, pero la mayoría va a ser planteada en contra de las resoluciones del juez contralor, que él casi que va a dictar todas las resoluciones de las 13, 14 o 15 que establecen según el último parrafito, ¿verdad? De lo que todavía es apelable con efecto suspensivo. Entonces, casi todo esto lo va a dictar el juez contralor en la fase preparatoria y en la fase intermedia, ¿verdad? Y va a ser recurrible, o sea, apelable a través de ese recurso de apelación. En el caso muy específico, como ya les expliqué, de la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia en la fase de juicio, pues entonces esta será recurrible a través de ese recurso idóneo, que es el recurso de apelación especial, que también lo va a conocer la Sala de la Corte de Apelaciones. Importante saber, muchachos, de que en nuestro ordenamiento jurídico existen cuatro, o en el organismo judicial y en las cortes de apelaciones existen cuatro salas ordinarias penales y se les llaman salas de la Corte de Apelaciones del ramo penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. Esa es la materia que ellas conocen, de la 1 a la 4. ¿Por qué les mencioné la palabra ordinarias? Porque también existen otras dos salas penales, pero que conocen de delitos de mayor riesgo. Y estas únicamente conocen todo lo relativo o actuado por los juzgados de primera instancia y tribunal de sentencia que hayan conocido en materia de mayor riesgo, no en materia, porque todo es materia penal, sino que en la calidad de mayor riesgo que les haya sido designados a ellos en caso de mayor riesgo. Entonces, las salas ordinarias que van a conocer de juzgados, existe desde el juzgado segundo hasta el juzgado duodécimo. O sea, prácticamente hay, y también el primero, pero conoce otras cosas. Entonces, prácticamente son 11 juzgados los que se van conociendo y conocen estas cuatro salas de la Corte de Apelaciones, además de los tribunales de sentencia, que hay una jurisdicción para cada una de estas salas en cuanto a juzgados y tribunales. Bueno, esto, como les mencionaba, un pincelazo de esa fase de impugnaciones. Y por último tenemos una quinta fase.
Esa quinta fase es la fase de ejecución. En esta etapa procesal, muchachos, en esta etapa procesal, se tiene por objeto el cumplimiento de la sentencia. El cumplimiento de la sentencia es el objeto de la fase de ejecución. La fase de ejecución está a cargo de los juzgados de ejecución. Para los que no lo conocen, o algunos posiblemente los conozcan, los juzgados de ejecución están en la colonia Centroamérica, si no estoy mal, del lado de, a la orilla del periférico, en la auxiliar del periférico, en la colonia Centroamérica, un edificio gris de 4 niveles, ahí están todos los juzgados de ejecución. Vean, muchachos, a cargo de estos juzgados de ejecución está ejecutar todo aquello que haya sido juzgado y que hasta el momento de llegar a sus manos haya causado firmeza. Ya, si no ha causado firmeza es porque aún existe algún recurso ordinario pendiente de resolver. ¿Cuáles van a ser esos recursos ordinarios? Las apelaciones, ¿verdad? Si hay una apelación, por eso es de que esta sí detiene, los recursos detienen la firmeza que pudiera causar una resolución. En el caso de los recursos, de estos recursos ordinarios, al momento de ser planteados, no se puede ejecutar una sentencia, supongamos plantearon un recurso de apelación especial, no se puede ejecutar la sentencia porque todavía podría suceder que el tribunal de alzada, o sea, el sala de la Corte de Apelaciones que constituye la segunda instancia, podría dar a conocer su punto de vista en cuanto a una legalidad, una ilegalidad o una falta de justicia. Y decir, no, el juicio se debe repetir o dictar una nueva sentencia donde realmente resuelva conforme a derecho corresponda, de forma justa. Entonces, podría llegar a variar esa última sentencia. Ahora, en el caso de que la sentencia cause firmeza, o sea, que ya no hay algún recurso pendiente de que se tenga que resolver en contra de esa sentencia o en contra de esa resolución final, definitivamente, muchachos, la resolución causó firmeza y lo único que puede suceder a partir de eso es ejecutarla. ¿Quién se va a encargar de la ejecución? Los juzgados de ejecución, el juez de ejecución. ¿Sí, muchachos? Él se va a encargar de hacer el cómputo de la cantidad de tiempo que tendrá que, según la condena, tendrá que cumplir un procesado y ponerlo a disposición del sistema penitenciario para que cumpla la pena. Y aquí, muchachos, prácticamente se concluyen esas 5 fases de las cuales se compone el proceso penal. Aquí, este solo es un pincelazo planteando el objeto de cada una de estas fases para que de forma resumida lo tengan en mente. Posteriormente, juntamente con nuestro código, vamos a ir desarrollando cada una de estas fases. Es bonito conocer esto, ¿verdad? Pero, pues como les decía, esto solo es un pincelazo. Alguien que haya notado alguna duda y quiera que la resolvamos, por favor, Bárbara. Ay, gracias, Rick. Perdone la molestia. ¿Usted nos va a compartir algún tipo de presentación? Vea, les mencioné al inicio de la clase de que estas clases virtuales las vamos a estar grabando. Ya las estoy grabando. Y que voy a tratar la manera. Una vez carguen estas clases en mi computadora, se las voy a compartir en nuestro grupo de Facebook. Grupo de Facebook que ya termino en un ratito y se lo comparto a ustedes para que se adhieran y ahí van a encontrar cada una de las clases. El grupo va a ser únicamente o específicamente para eso, para que ustedes tengan ahí todas las grabaciones y entonces, así como ahorita, no perdemos el tiempo de estar dictándoles y demás, sino que directamente ustedes van, escuchan la grabación y detenidamente van pasando en limpio todas las notas, definiciones y todo el esquema que hemos trabajado en el día. Y así pues vamos avanzando. Sofía. Buenas noches, Rick. Disculpe, usted en la fase de impugnaciones mencionó que la Corte de Apelaciones tiene 4 salas ordinarias penales y 2 salas de mayor riesgo. De mayor riesgo, gracias. Que conocen de mayor riesgo.
Ya quien establece qué es ordinario o qué es de mayor riesgo, lo hace la Corte Suprema de Justicia al momento de considerar delitos. Ya que eso ya está estipulado, claro, eso estipulado y es el Centro de Servicios Auxiliares al momento de tener que conocerlo, entonces divide. Esto es de mayor riesgo, esto no. Y así se va planteando, así se va distribuyendo. Primero, ¿quién fue primero, muchachos? Bueno, Rosario. Gracias, licenciado. Perdone, solo no sé si apunté bien. El recurso de apelación especial va en contra de las resoluciones de las salas de apelaciones y el recurso de apelación contra los recursos que están antes de segunda instancia, o sea, de primera instancia, ¿no? No, Rocío, no. Perdón, es que... Vean, los recursos, ya sea el de apelación o apelación especial, van a ser planteados en contra de las decisiones, o sea, de las resoluciones definitivas o resoluciones dentro del proceso penal, contra el recurso de apelación, de toda la primera instancia, ya sea del juez contralor, puede ser planteado en contra del juzgado de paz y ahí se esté conociendo, o el juez que lleve el control del proceso, o los jueces que tengan a su cargo la etapa de juicio. Gracias, Lic, muy amable. ¿De acuerdo? Entonces, ya sea de que la apelación especial se plantee en contra del juez contralor, en contra de alguna de sus decisiones, pero la va a conocer la sala de la Corte de Apelaciones. Sí. Y de igual forma, en caso de la apelación especial, se va a plantear en contra, de forma bien específica, en contra de la sentencia del Tribunal de Sentencia, y la va a conocer, o sea, va a resolver siempre la sala de la Corte de Apelaciones. La sala de la Corte de Apelaciones constituye la segunda instancia. Solo ellos van a conocer de recursos. ¿Sí? Solo ellos van a resolver los recursos. ¿De acuerdo, Sí. Rosario? Sí, muy claro, Lic. Muchas gracias. Muy bien. Herbert. Buenas noches, licenciado. Con una pregunta. En la fase intermedia es donde el juez contralor puede desestimar las pruebas que presente el Ministerio Público que, por decirle, no cumplan con los requisitos como para poderse usar. Esa es una pregunta. Y la otra, en la fase de ejecución es donde, por ejemplo, al sindicado se le declara libertad y tiene alguna multa o alguna, ¿cómo le podríamos decir? Como un pago de alguna cantidad de dinero. Ahí es donde él lo dicta o esto viene de la fase del juicio. Muy bien. Número uno. Pongan atención, es importante saber todo, muchachos. Para todos les interesa esto. Número uno, en la fase intermedia es donde realmente se diligencian las pruebas. Yo les mencionaba de que el Ministerio Público va a presentar un acto conclusivo. El acto conclusivo no es más que un relato de todas las pruebas donde con ellas él concluye de que sí hay responsabilidad penal. Y pudiera señalarse responsable de estos delitos a fulanito de tal, al sindicado que se le esté indicado en ese momento. Ok. En esa etapa, lo vamos a conocer cuando conozcamos de la etapa intermedia. Ahí vamos a definir bien todo eso, vamos a aclarar todas las dudas y el código nos da paso por paso, bien ordenado nuestro código, gracias a Dios, es bien ordenado todo nuestro código nuestro código en las etapas procesales. Entonces, en esa etapa, Herbert, en esa etapa intermedia, hay una audiencia, una pequeña audiencia que se trata del diligenciamiento de la prueba. Y el juez va a poder determinar en ese momento si la prueba es abundante, si no sirve, si es apropiada. Y en efecto, esa es la prueba que se va a ir desechando o que se va quedando. Y con la prueba que se quede, esa es la prueba que va a elevar al tribunal de sentencia al momento de que se celebre esa etapa de juicio. ¿De acuerdo? Entonces, sí, en efecto, ahí se va a ir desechando esa prueba, ¿verdad? Mencionabas la palabra desestimar, la prueba. La prueba no se desestima. Como mencionamos, hay varias formas de catalogar la prueba.
cuando se va a rechazar la prueba, nos quedamos con la prueba y se le da valor. Se le da hasta cierto punto prioridad porque sí tiene un enfoque probatorio para el proceso penal y lo que se está diligenciando en ese momento. Cuando se menciona la desestimación, es otra institución, podríamos llamarle. La desestimación es otra institución dentro del proceso penal. Sí se da en esa etapa. Se puede desestimar un proceso, pero el efecto de la desestimación es otro, es el archivo del proceso, porque no se encuentran medios probatorios. Entonces, el mismo Ministerio Público lo faculta el artículo 310 de nuestro Código Procesal Penal. Lo faculta el Ministerio Público, la ley, nuestro código, nuestra ley, faculta al Ministerio Público para que pueda desestimar, solicitar la desestimación o la desestime en sede fiscal, toda vez que no, después del tiempo que el juez le dio para investigar, definitivamente no hay forma de cómo establecer la participación de una persona en el hecho delictivo. Y entonces se desestima. Pero solo para no tender a confundir por la palabra desestimación. Pero sí, lo que mencionabas en relación de la prueba, ahí en esa etapa intermedia, sí se puede desechar la prueba o se puede admitir la prueba para que entonces se conozca en juicio esa prueba, ¿verdad? Número 2. En el caso de la ejecución, mencionabas, puede ser de que definitivamente a la fase de ejecución únicamente se va a llegar la fianza, dice Marilos. Ahorita vamos a platicar sobre la fianza. A la fase de ejecución únicamente se va a llegar si el carácter de la sentencia que dictó el tribunal de sentencia es condenatorio. Si es absolutorio, se archiva y se acabó. Pero si es condenatorio, por supuesto, esto va a continuar a la siguiente fase. Se impugna y si no hay impugnación, pues se salta y vamos a la fase de ejecución, ¿verdad? Porque ya haya causado firmeza y no haya recurso ordinario que resolver. Entonces, en la fase de ejecución, supongamos que es un delito menor y el juez no tenga que hacer un cálculo o un cómputo de prisión, sino que únicamente de multa y obligar al condenado en ese momento a que responda o a que pague esa multa de la que te referías, Herbert, ¿verdad? Entonces sí, en efecto, en la fase de ejecución puede ser de que se realice un cómputo por pena de prisión en caso de delito mayor, ¿verdad? Y que así se haya condenado, o bien en caso de que no exista una pena de prisión y demás, pero si exista una multa que haya que pagar, y en esa etapa se va a hacer realmente el cómputo y se va a establecer, bueno, lo que hay que pagar y a lo que fue condenado es esto, más el tiempo es esto, más costas procesales es esto, y todo. Y entonces determina qué es lo que hay que pagar y entonces él se encarga de que se pague. Herbert, ¿estamos bien con las dudas? ¿Alguien más, muchachos? Muchas gracias, licenciado, muy claro. Perfecto, perfecto. Ahora, ¿alguien más me escribió algo? ¿En qué momento se da la fianza? Dice, bueno. Vean, cuando lleguemos a conocer, la fase preparatoria, uno de los puntos principales que se van a conocer en la primera audiencia van a ser las medidas sustitutivas a las cuales se pueda decretar a favor de un sindicado. Por favor, denme un segundito. Disculpen, compañeros. Les mencionaba, dentro de las medidas sustitutivas que se pueden decretar a favor de un sindicado, está pues prácticamente esa fianza, por llamarla así, ¿verdad?
Entonces, es ahí, en esa primera etapa. Cuando no se pueda decretar una medida sustitutiva, y se le llama sustitutiva porque sustituye, ¿qué? La prisión preventiva. Cuando no se pueda decretar una medida sustitutiva, pues entonces definitivamente va a tener que el sindicado que empezar a, a padecer una prisión preventiva, ¿verdad? Entonces, estamos bien, María de los Ángeles. Igual cuando lleguemos a esa etapa vamos a desarrollar esa primera audiencia y vamos a desarrollar todas ese tipo de vicisitudes que se van presentando. ¿Estamos bien, muchachos? Compañeros. Sí, licenciado, muchas gracias. Muy Sí, bien. licenciado. Vean, vamos a continuar, ¿sí? Porque tenemos que aprovechar ahorita que tenemos la grabación, estamos desde casa, no tenemos que correr, entonces vamos a aprovechar a seguir avanzando. ¿De acuerdo? Vamos a agotar nuestro horario ordinario y vamos a concluir nuestra clase hasta las 8:30, ¿de acuerdo? Entonces, si tienen alguna duda, porque aquí prácticamente concluimos con ese proceso penal, ¿recuerdan ustedes de que primero, les mencioné al inicio de la clase, de que primero establecimos o platicamos en clase en relación al derecho procesal penal, luego el proceso penal, y ahora parte del proceso penal, pues ya lo dejamos un poquito atrás, tenemos los principios procesales. Vean, principios y garantías procesales. Entre estos, bueno, primero definamos qué es un principio y luego qué son garantías procesales. Y ahí vamos a continuar. Número uno. Número uno, muchachos, principios. Los principios procesales son nociones básicas y fundamentales que orientan la creación, la interpretación y la aplicación de las normas procesales penales. Y en cuanto a las garantías procesales son normas jurídicas que pueden ser de jerarquía ordinaria o de jerarquía constitucional. Estas garantías procesales aseguran, muchachos, prácticamente la obligatoriedad del respeto a los principios procesales. ¿Y quiénes deben respetarlos? Los sujetos procesales que están o se encuentran inmersos dentro del proceso penal. Ahora, ya hablando de principios o garantías procesales. Número uno, principio de legalidad. El principio de legalidad también podría llegar a ser una garantía constitucional, toda vez que claramente nos indica que nadie puede ser perseguido penalmente si no es por una causa justificada y que tampoco podría llevarse un proceso penal en contra de esta persona si no existe la conducta determinada con antelación en la ley. Parte de ello, muchachos, lo podemos encontrar en el artículo número 1 de nuestro Código Procesal Penal. Menciona, ustedes ya leyeron, ya escudriñaron, estudiaron el artículo 1 al artículo 32, ¿se recuerdan, verdad? Entonces, ya solo les voy a hacer referencia de esto. En cuanto al artículo número 1, establece no hay pena sin ley. No se impondrá pena alguna si la ley no lo hubiera fijado con anterioridad.
Artículo número 2. No podrá iniciarse proceso ni tramitarse denuncia o querella, que es una forma de iniciar un proceso penal, sino por actos u omisiones calificados como delitos o faltas por una ley anterior. Eso quiere decir, muchachos, que definitivamente no se podrá. Eso es lo que garantiza ese principio de legalidad. Si no está estipulada en la ley la figura delictiva, uno puede hacer lo que la ley no le prohíbe. ¿Sí, muchachos? No hay responsabilidad penal si no existe en la ley esa fijación como delito. Número 2, principio del debido proceso. El debido proceso, como principio, se refiere a que dentro del proceso penal existe un proceso, el cual contiene una serie de etapas ordenadas y concatenadas, y que el mismo, por ningún motivo, puede variarse, salvo en aquellas circunstancias que la misma ley establezca. Pero punto principal aquí, muchachos, es que por ninguna circunstancia puede variarse, por ningún motivo puede variarse. Y esto también resulta ser no solo un principio procesal, sino que también una garantía constitucional. El debido proceso, el respeto al debido proceso. Entonces, todo en cuanto al debido proceso, debe de respetarse cada una de las etapas procesales que ya se encuentran fijadas por la ley y su diligenciamiento, aquella serie de pasos minuciosos con las que se desarrollan las fases. ¿Sí, muchachos? Bueno, el principio del debido proceso, pues lo podemos encontrar en el artículo 3, artículo 4, artículo 5 y artículo 6 de nuestro Código Procesal Penal. Ok, Diego menciona y pregunta de que si el artículo 17 tiene relación al debido proceso. Vean esto, muchachos. Artículo 17. No hay delito ni pena sin ley anterior. No son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delito o falta o penadas por la ley anterior a su perpetración. Yo creo que yo malinterpreté. El enfoque es que si el artículo 17 tiene relación al principio de legalidad que establecimos de que nuestro Código Procesal Penal nos orienta en su artículo 1 y artículo 2, y en efecto así es. Se recuerdan que les mencioné que también el principio de legalidad está considerado como una garantía constitucional. También, efectivamente, el debido proceso está considerado como una garantía constitucional. Bueno, les mencionaba, ¿estamos bien, Diego? Diego, eras vos el que preguntabas, ¿verdad? Sí, licenciado, muchas gracias. Gracias, Diego. Bueno, entonces, les decía que tenemos fundamento en cuanto a este principio del debido proceso en el artículo 3, 4, 5 y 6 del Código Procesal Penal. ¿De acuerdo? Ahora, tercer principio procesal. Y es el principio del juez natural. Este principio, muchachos, busca la protección al juez jurisdiccional que conoce sobre las causas procesales penales, así como también regula el actuar del juez y la manera de cómo éste deberá emitir cada una de sus resoluciones. Juez natural, se debe respetar, muchachos, el juez que directamente, por carácter de jurisdicción, deba conocer
de un proceso. O sea, ¿se recuerdan ustedes que practicamos de la jurisdicción? Todos contienen una jurisdicción, pero esa jurisdicción está delimitada por la competencia. Entonces, el juez natural es aquel que tiene la jurisdicción específicamente por territorio, por materia, en ese lugar. Inclusive podríamos decir que por grado, ¿verdad? Entonces, no porque, ay, no, yo no quiero aquí, entonces voy a ir a que mi proceso penal lo lleve un juez de Misco, porque ahí hay un amigo mío. No, si los hechos fueron cometidos aquí en el municipio de Guatemala, serán los juzgados de aquí del municipio de Guatemala que lleven a cabo lleven en la tramitación de ese proceso. ¿Alguien preguntaba algo? Ah, bueno, principio de juez natural. Pregunta Edgar. ¿Cuál es el nombre de este último principio? Principio del juez natural. Gracias, Lick, muy amable. Con gusto. Bueno, vean muchachos, les mencioné también en esta parte de definición que el juez natural, este principio de juez natural también establece el actuar del juez y la manera de cómo éste deberá resolver. ¿Por qué les menciono esto de forma tan específica? Podemos fundamentar el principio del juez natural en los artículos 7, 9, 10, 11 y 11 bis. A mi criterio, experiencia, muchachos, el artículo 11 bis es uno de los artículos más importantes de todo nuestro Código Procesal Penal. Posiblemente el más importante. Criterio que comparto juntamente con muchos jurisconsultos y muchos abogados. ¿Por qué, muchachos? Vamos a la delimitación que yo les hacía en la definición del principio de juez natural, en su última parte. La manera de cómo deberá emitir cada una de sus resoluciones judiciales. Por favor, ¿quién me ayuda con la lectura del artículo 11 bis, muchachos? Artículo. ¿Quién levantó la mano? Ok. ¿Verdad? Artículo 11, dice, Gracias, Michelle. fundamentación. Bueno. Sí, permítame. Los 11 autos bis. y las sentencias serán... Ajá, 11 bis. Sí. Continúa. Fundamentación. Los autos y las sentencias contendrán una clara y precisa fundamentación de la decisión. Su ausencia constituye un defecto absoluto de forma. La fundamentación expresará los motivos de hecho y de derecho en que se basare la decisión, así como la indicación del valor que se le hubiere asignado a los medios de prueba. La simple relación de los documentos del proceso o la mención de los requerimientos de las partes no reemplazarán en ningún caso a la fundamentación. Toda resolución judicial carente de fundamentación viola el derecho constitucional de defensa y de la acción penal. Muchas gracias, Michelle. Muy bien, muchachos. Vean esto, pues. ¿Por qué? Porque yo les digo de que efectivamente, a mi criterio y a muchos abogados, el artículo 11 bis es uno de los más importantes del Código Procesal Penal. Lo que sucede es que obliga a ese juez natural a emitir las resoluciones judiciales debidamente fundamentadas. Y esto no quiere decir, como dice el tercer párrafo, la simple relación de documentos del proceso y la mención de requisitos de las partes no podrá reemplazar en ningún caso la fundamentación. Ahora, el hecho de que cada una de las resoluciones tenga un apartado de cita de leyes y mencione
Artículo 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, bis, 123, 404. Y se descosa con todos los artículos que tengan relación con la decisión o con la resolución que se está emitiendo. Eso no es una fundamentación. Claro, es el fundamento legal con la cual se está dictando la resolución en apego a que la ley nos habilita como jueces todos, nos habilita para dictar esa resolución, para conocer de un asunto y emitir una decisión de juicio o de absolución, ¿verdad? Ok, pero esto no reemplaza. ¿Qué es la fundamentación, muchachos? ¿Qué es la fundamentación? La fundamentación es la explicación que cada juez, que cada juzgador deberá emitir para hacer comprensible su decisión. O sea, una él con esta fundamentación deberá hacer ver cuáles son los motivos racionales y objetivos por los cuales él arriba a la decisión, llega a la decisión, emite esa decisión, ¿verdad? De lo contrario, un juez, si este artículo no existiera, supongamos el caso, y el juez no estuviera obligado a fundamentar o a detallar por qué llega a esa decisión, no solo porque, bueno, porque lo que pasa es de que robó y entonces el robo está regulado en el Código Penal como una acción ilícita y señala cierta pena. Entonces, por ello, se le condena a 5 años de prisión a fulanito de tal. No, la fundamentación, como les mencionaba, es la expresión lógica, objetiva, racional del por qué considera él de que, una, se infringió el tipo penal, sí. Dos, del por qué esta persona es considerada el infractor. Y tres, por qué la pena que se está imponiendo es racional a los hechos sucedidos y a la norma que está fijando la pena. Entonces, prácticamente aquí se da una expresión racional de que fulanito de tal estaba en tal lugar, tal día, y disparó con el arma de fuego en contra de fulanito de tal, causándole la pérdida de su vida y con ella infringiendo en nuestro ordenamiento penal, específicamente en el artículo tal, eh, haciéndosele responsable de una pena de prisión de tal, y esto con fundamento a los medios de prueba que se pudieron, es donde se pudo establecer la participación de fulanito, y así, todos los argumentos, muchachos, todos los argumentos que el juez tenga, racionales, objetivos, adicional a los legales, para establecer que en efecto sí se cometió un hecho delictivo y que Juan Pérez lo cometió y la forma en la que lo cometió y en contra de quién lo cometió y a la pena que se hizo acreedor, cómo deberá de cumplirla. Eso es una debida fundamentación. De lo contrario, bueno, aquí hubo un muerto, fulanito estaba presente y por eso a la cárcel. Que pague la pena y después platicamos. Prácticamente es una resolución carente de fundamentación. Y cuando una resolución carezca de fundamentación, dice el último párrafo, toda resolución carente de fundamentación viola el derecho constitucional de defensa y de la acción penal. ¿Sí, muchachos? Adicional, el primer párrafo menciona: los autos y las sentencias contendrán una clara y precisa fundamentación de la decisión. Aquí viene el punto. Su ausencia, o sea, cuando no exista esa fundamentación, constituye un defecto absoluto
de forma. Y cuando exista un defecto absoluto de forma, ¿qué es lo que va a corresponder? Subsanar el error, repetir el acto y dictar una nueva sentencia o una nueva resolución. Por eso, muchachos, yo les mencionaba y traigo en colisión eso. El artículo 11 bis, uno de los artículos más importantes y que protegen y que nos protegen de cualquier arbitrariedad que pueda emitir un juez. Michelle, habías levantado la mano, ¿verdad? Sí, había levantado. Lo que entiendo es de que cuando se subsana otra vez, se empieza perdón, es un avance, no sé, pero el que no pregunta no sale de dudas. Sí, no, Cuando se subsana, se vuelve a empezar el proceso, cuando se pone no se vuelve a empezar el proceso. Al momento de subsanar un error, se repite el acto violatorio, ¿verdad? Supongamos si una resolución se emitió sin esa clara y debida fundamentación, supongamos el caso, impugnamos, ¿verdad? O planteamos alguna actividad procesal defectuosa estableciendo ese error de forma, ese error absoluto de forma, entonces lo que va a hacer el juez es, si considera que efectivamente si faltó la fundamentación, entonces, o existe algún error, entonces va a retrotraer el proceso, repetirá la resolución y ahora sí la va a fundamentar adecuadamente. No se repetirá desde el inicio, únicamente se retrotrae el proceso a la etapa procesal donde existía el error. Y de ahí vuelve a seguir su curso. Ok, sí, yo le pregunto porque estoy pasando más o menos con esa situación. Pero ahí cuando lo vean, yo le voy a consultar cuando lo vean. Muy bien. La otra semana. Muy bien. Así, de acuerdo. Entonces, muchachos, les mencionaba entonces este principio importantísimo, ¿verdad? Principio de juez natural. Y el porqué de la importancia entonces, con este juez natural, de esa debida fundamentación. O sea, la manera en cómo deberá emitir sus resoluciones, concatenado con el artículo 11 bis del Código Procesal Penal. Continuemos. Principio número 4. Y es principio acusatorio. Este principio se fundamenta específicamente en la protección al Ministerio Público y la manera de cómo deberá realizar su función, no solo como ente acusador, sino como ente investigador. Principio acusatorio. Vean, este principio acusatorio, como les mencionaba, provee de una protección muy específica al Ministerio Público y contiene dos garantías. Número 1, la garantía de la independencia del Ministerio Público. Y eso está contenido en el artículo 8 de nuestro Código Procesal Penal. Menciona el artículo 8 únicamente parafraseando una línea. Goza de plena independencia para el ejercicio de la acción penal y la investigación. Esto en torno a el Ministerio Público. ¿De acuerdo? La segunda está contenida también en ese mismo artículo número 8 y es la garantía de no instrucciones al Ministerio Público. Menciona el segundo párrafo. Ninguna autoridad podrá dar instrucciones al jefe del Ministerio Público. ¿Quién es él? El fiscal general, ¿verdad? En nuestro caso, la fiscal general. O sus subordinados respecto a la forma de llevar adelante la investigación penal o limitar el ejercicio de la acción, salvo las facultades que esta ley le conceda a los tribunales de justicia. Por supuesto, ¿verdad? Bueno, entonces, muchachos, dos principios con los cuales se protege
al Ministerio Público. Principio acusatorio. Fundamento artículo 8 de nuestro Código Procesal Penal. Otro principio número 5, es el principio de características del proceso. Diego, ¿tienes alguna duda? Sí, Lick, perdone, solo cuál es el segundo. Es que se me borró el título, pero ya no lo pude anotar. El segundo principio era el principio del debido proceso. Ah, muchas gracias. Va, de acuerdo. Quinto principio es el principio de características del proceso. Vean, muchachos, este principio establece o regula la manera de cómo debe ser el proceso penal y específicamente sus características fundamentales. Este principio de características del proceso están inmersas en el artículo número 12 y número 13. Obligatoriedad, gratuidad y publicidad, artículo 12. Y artículo 13, indisponibilidad. Los que no le han dado lectura, todavía subrayado las cosas importantes de estos artículos, háganlo. Se dan cuenta la importancia de ellos. Aquí prácticamente hasta el artículo 31 son sumamente importantes por todos los principios, por todas las directrices y señalamientos que nos dan en cuanto al proceso penal. ¿De acuerdo? Continuemos. Principio número 6, y es el principio de presunción de inocencia. Este principio de presunción de inocencia busca la protección propiamente del sindicado. En el sentido de que si la propia Constitución Política de la República de Guatemala regula que nadie puede ser declarado culpable si no se le demuestra lo contrario en juicio. De igual forma, durante todo el proceso penal, el sindicado, muchachos, se le considerará inocente. Y eso es lo que busca específicamente este principio. ¿Qué principio es? Principio de presunción de inocencia. ¿Quién me ayuda, por favor? Esto es importante. ¿Quién me ayuda, por favor, con la lectura del artículo número 14? Artículo 14. Gracias, Ligia. Continúa. Tratamiento como inocente. El procesado debe ser tratado como inocente durante el procedimiento hasta tanto una sentencia firme lo declare responsable y le imponga una pena o una medida de seguridad y corrección. Las disposiciones de esta ley que restringen la libertad del imputado o que limitan el ejercicio de sus facultades serán interpretadas restrictivamente. En esta materia, la interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas mientras no favorezcan la libertad o el ejercicio de sus facultades. Las únicas medidas de coerción posibles en contra del imputado son las que este código autoriza. Tendrán carácter de excepcionales y serán proporcionales a la pena o medida de seguridad y corrección que se espera del procedimiento, con estricta sujeción a las disposiciones pertinentes. Muchas gracias, Ligia. ¿Se dan cuenta entonces? Toda persona tiene derecho a ser tratada como inocente hasta no ser vencido en juicio. Y como bien lo menciona Diego aquí, el artículo 14 de la Constitución efectivamente así lo establece. Por favor, Diego, dale lectura al artículo 14. Artículo 14. De la Constitución, muchachos. Por favor, Diego. Sí, presunción de inocencia y publicidad del proceso. Toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutoriada. El detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los abogados que hayan sido designados por los interesados en forma verbal o escrita
tiene derecho de conocer personalmente todas las actuaciones, documentos y diligencias penales, sin reserva alguna y en forma inmediata. Gracias, Diego. ¿Se dan cuenta, muchachos? Principio de presunción de inocencia. Muy bien. Hay algo importante que menciona aquí el segundo párrafo del artículo 14 del Código Procesal Penal, y es la interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas. Quedan prohibidas en materia penal, muchachos. La interpretación extensiva, sí, pero es que aquí se debe interpretar de que él cometió el delito. No, no, aquí no se puede. La interpretación extensiva. La analogía, no está figurada ahí el robo, ahí cómo se podría agravar, solo el robo, entonces, pero de todas maneras, mire cómo sucedió. Eso es de una vez diabólico. Entonces, no, si no está regulado, muchachos, no se puede aplicar la interpretación extensiva o la analogía en materia penal, a menos que, ustedes lo saben, a menos que favorezca al reo. Favorezca al reo. Gracias, Germán. Muy bien. Y último principio, esto es algo sencillo, así no concluimos con los principios, pero por lo menos ya llegamos a la mitad. Principio de limitaciones de la investigación. Principio número 7. El principio por medio de este principio de limitación de la investigación establece o restringe el trabajo del Ministerio Público y le impone ciertas limitaciones a las cuales no podrá tan fácilmente acceder. Esto, muchachos, en virtud de que algunas situaciones necesitarán autorización de el juez, porque este juez va a proteger las garantías procesales o las garantías constitucionales. ¿De acuerdo? Entonces, quiera que no, les mencionaba en uno de los principios anteriores, el Ministerio Público está supeditado al órgano jurisdiccional. Ante todo, al juez que controla el proceso, al juez contralor. ¿De acuerdo? Si el juez llega a limitar esa investigación o llega a delimitar, o sea, a direccionar en un punto la investigación, así se deberá llevar a cabo por parte del Ministerio Público. Muchachos, esto lo encontramos como garantías en el artículo número 15, 16, 17, 18 y 19 del Código Procesal Penal. Dejémoslo ahí ya. Dejemos ahí los principios y concluyamos con esto en nuestra clase. No escuché. ¿Quién tiene alguna duda, muchachos? El principio número 7 no lo escuché, perdón. Gracias. Es el principio de limitaciones de la investigación. Principio de limitaciones de la investigación. Bueno, igual, muchachos, yo les voy a compartir dentro de poco, tal vez en una media hora, les voy a compartir enlaces de Facebook. Ustedes se agregan todos de una. Y más tardecito, tal vez tipo medianoche o mañana tempranito, yo les comparto ya esta clase. ¿Oyeron? Y así ustedes ya se ponen al día, pasan sus definiciones y todo bien bonito. Primeramente Dios, nos vemos el día jueves, siempre a segunda hora. Pasen feliz noche, cuídense mucho, bendiciones a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Feliz noche, licenciado.